Bien, buenos días, perdón, buenas, casi ya de noche, ¿no? Buenas tardes, estimados estudiantes. Ingresamos a la segunda clase Buenas tardes, profesor, doctor, buenas tardes. y Buenas tardes, estimado doctor. buenas Buenas tardes. tardes, buenas tardes. Y ya con esto terminamos la unidad 2, ¿no? No, perdón, la unidad 1. No se olviden que en el sistema virtual ya está planteado el foro, la autoevaluación y también ya está planteado el examen, ¿no? Me parece que es de desarrollo, ¿no? Así que hay unos horarios, ya ustedes tienen el cronograma y cumplan, ¿no? Con desarrollar en los plazos establecidos, ¿no? Así que aquí venimos a discutir, a dudar, ¿no? Hay que enseñar a dudar, ¿no? Y no asimilar en forma absoluta los conocimientos, ¿no? En el derecho eh, se dice que se debe aplicar la ley, así dicen, ¿no? Eh, Aplicación irrestricta, dice, ¿no? De acuerdo al derecho, no, de acuerdo a la Constitución y las leyes, o sea, no se dan ni más acá ni más allá, ¿no? De la aplicación irrestricta. Pero el Tribunal Constitucional hace una interpretación ya extensiva, si por aquí encuentra algo, se va por ahí, le saca por acá, ¿no? Así que en realidad, en tema de leyes, no es absoluto, ¿no? Hay que aplicar siempre las costumbres, ¿no? Las costumbres del derecho consuetudinario, ¿no? Y recurrir, ¿no? A veces otros criterios, porque a veces las leyes no resuelven todo, ¿no? Hace unos días salió, sí, mm, Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. buenas noches, sí. Disculpe, le he interrumpido sin querer queriendo, pero aprovecho. Soy Elizabeth Gamarra. Sí, sí, mi alumna en varios cursos, creo, ¿no? Muy feliz de volver a verlo. Muy feliz, de verdad. Me da muchísimo gusto compartir nuevamente con usted, que es un capo en toda esta materia. Y a mí Gracias. estoy muy emocionada de ingresar a este nuevo campo del derecho penal. Sin embargo, le quiero pedir un favor muy grande para iniciar el curso como tiene que ser. Entiendo que así como yo, muchos compañeros han tenido muchos problemas en la matrícula y recién estamos ingresando a esta clase, y si la clase anterior han avanzado algo que es básico para que nosotros podamos seguir fluyendo, le pido por favor si puede repetir un poquito de lo que han avanzado en la clase anterior, profesor. Muchas gracias. Bien, no, en realidad la primera clase ha sido introductoria, ¿no? Ha sido introductoria y miren, de acuerdo al sílabus, eh, ahorita deberíamos hablar sobre finalidad preventiva, protectora y resocializadora y el control social. La primera clase deberíamos haber hablado sobre los conceptos, definiciones, etcétera, ¿no? Y la teoría absoluta, ¿no? Y en realidad ha sido un tema introductorio, no hay ningún problema. Entonces, ahora sí voy a tocar un tema que abarca en sí casi la unidad 1, porque habla sobre las teorías de la pena y las finalidades de la pena, ¿no? ¿Ya? Entonces, y como estamos en virtual, ¿no? Hay que concretizarlo esto, ¿no? Sintetizarlo, aplicar la síntesis, ¿no? Y yo pienso que el tema de la teoría de la pena es importante, ¿no? Eh, a ver cómo empiezo. Ustedes han visto el tema de, ¿cómo se llama? La hija, creo, la sobrina del presidente, ¿no? Del presidente Castillo. Y el juzgado le ha impuesto 30 meses de prisión preventiva, ¿no? Mm, Particularmente pienso de que eso es un exceso, ¿no?
Eh, bueno, no tengo más palabras, es un exceso, pero que está establecido en la ley. La ley lo dice, por eso el juez aplica y aparte influenciado por el tema mediático, ¿no? Para mí es un exceso, no es demasiado, ¿no? A una chica ponerle al margen de lo que ha hecho, porque ella puede llevar el juicio en libertad, ¿no? ¿Qué problema hay de que lleve en libertad? ¿No? Le aplicaron 30 meses, aunque no es una pena, ¿no? No es una pena, no es una sentencia, pero genera pues un problema fuerte, ¿no? En el tema humano, al margen de lo que haya hecho, ¿eh? Porque al final llevará a juicio, el fiscal acusará y el juez sentenciará, ¿no? Yo me pregunto, ¿y por qué no puede llevar el proceso en libertad? ¿No? A ver, adelante, Luis Arana. O, o se fue, ¿no? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Porque el curso de Derecho Penitenciario es cárceles, ¿no? Es cárcel. Y la esencia en todo sistema de política criminal, en la política criminal está el derecho penal, la criminología y el derecho penitenciario, ¿no? El derecho penal se encarga de justificar jurídicamente cómo llevar a una persona a la cárcel, ¿no? Por ejemplo, a la chica de 30 le han puesto 30 meses, el derecho penal ha justificado jurídicamente de que debe ir 30 años, ¿no? Está justificado. De un punto de vista moral, ético, bueno, no lo sé, ¿no? Para eso sirve el derecho penal, para justificar un secuestro legal, ¿no? Porque es un secuestro eso, ¿no? Un secuestro legal, vamos a legalizar ese secuestro, ¿no? El clamor popular pide que lo lleven, ¿no? A la chica al penal. Ya vaya, ya se fue, ya listo, ¿no? Pero eh, para eso sirve el derecho penal, ¿no? Sirve, de ahorita vamos a ver cuáles son las finalidades, ¿no? Y la criminología estudia las causas, el por qué se cometió delitos, ¿no? No tanto delitos, sino infracciones o conductas desviadas, ¿no? Esa es la criminología. Y la criminología ha llegado a la conclusión de que para establecer las causas del delito desde un punto de vista del ser humano, porque la criminología estudia el ser humano, es ontológico y es óntico, ¿no? Ustedes saben que lo ontológico estudia el ser y lo óntico estudia la realidad o el ente, ¿no? Eso estudia la criminología. La realidad, el ente, el ser, ¿no? La realidad, qué ocurre con el delito o las infracciones. Pero el derecho no, ¿no? El derecho no estudia el ser, o lo óntico, o lo ontológico, ¿no? El derecho es el debe ser. El derecho te dice esto debe ser así. El debe ser, ese es el derecho. Y ahí vienen los problemas entre el ser y el debe ser, ¿no? Porque a nosotros no nos gusta obedecer las leyes, ¿no? Las leyes nos imponen. Siempre en algún momento hemos desobedecido a las leyes, porque las leyes nos imponen. Nuestra naturaleza humana, eso se estudia en criminología, eh, genera resistencias en obedecer las leyes, ¿no? Por eso crean las leyes para generar conductas, un debe ser, esto debe ser así, e imponerlo al ser humano para que trate de corregirse, ¿no? Pero yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Y por qué no obedecemos? ¿No? En el fondo es obedecer la ley, ¿no? Pareciera simple, ¿no? Yo debo obedecer la ley. Si mato a una mujer, me voy a ir toda mi vida a la cárcel. Si robo de noche a mano armada, me voy también toda una vida, ¿no? Toda una vida a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿y por qué no obedecemos? No lo sé. Hasta ahora no lo sé. Entonces la criminología estudia las causas, pero han llegado a la conclusión de que no se puede conocer las causas, no se sabe. Y como no se sabe,
Entonces, si no conocemos las causas, no sabemos el remedio, pues, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo vamos a curar? Entonces, el que comete delitos no tiene cura. Como dice la canción, ¿no? La cura resulta más cara que la enfermedad, ¿no? No tiene cura. Entonces, ¿qué hace el Estado? Ya, Estados Unidos, porque ahí fueron casi los primeros penales, genera teorías, ¿no? Teoría de la pena. ¿Para qué sirve la pena? ¿No? Entonces, y al crear la pena, de ahí nace el derecho penal, ¿no? Nace el derecho penal y para justificar la pena, ¿no? Pero la pena tiene finalidades, ya lo vamos a ver, ¿no? Y más allá está el derecho penitenciario, ¿no? El derecho penitenciario sirve para ejecutar las penas. Si la finalidad de la pena es esta, el derecho penitenciario o el penal específicamente sirve para resocializar, ¿no? Ya lo vamos a ver así, en realidad, si es verdad eso, ¿no? Entonces, la pena, ¿no? Si primero se tiene que establecer para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirve la pena? Hay teorías, ¿no? Por ejemplo, la teoría funcionalista, las teorías finalistas, hay teorías, junto a la teoría del delito, van también, ¿no? Empatados casi con las teorías de la pena, ¿no? La pena, de acuerdo al Código Penal, artículo 9 del título preliminar en Romanos, dice que la pena tiene las siguientes finalidades. Uno, preventivo, otro, protector y otro, resocializador. Punto. Para eso sirve la pena. Ahí dice, vamos a cambiarlo, a que se cure. No, no le interesa al Estado porque no se va a curar, pues no, es imposible eso, no se puede. ¿Un feminicida puede cambiar? ¿No? ¿El machismo es pasible de cambio? ¿No? Es como la religión, ¿no? Es como claro, no se puede, es como la religión, con la disculpa de los católicos, de los cristianos, ¿no? A ver, un ratito, tan que me llaman. Bien, entonces, mm, en el penal se va, que el incremento de años en la pena, ahí está, esa es buen planteamiento. Ahí justamente va mi teoría, ¿no? Entonces, el tema es preventivo, ya vamos a explicar, protector y resocializador. Tres. Todo el sistema político criminal gira en torno a la pena. De ahí es como, de acá y nace todo, ¿no? La pena. ¿Para qué sirve la pena? La pena, eh, mm, creo que estaba hablando de que si por ejemplo, del machista, ¿no? El machista nace, o sea, perdón, el niño o el bebito nace pues en hoja en blanco, ¿no? El cerebro está pristino, ¿no? Está en cero. Y va creciendo, y si tiene suerte, y si no tiene suerte, uno no sabe dónde va a nacer, creces en un mundo, en una cultura, en una sociedad, una subcultura machista. Mala suerte, pues, ¿no? Y tú desde cero creces bajo ese mundo, ese criterio, ¿no?
Y entonces vas creciendo, ¿no? Como dice Elizabeth, de acuerdo al entorno y a la sociedad. Entonces vas creciendo desde el primer segundo que estás respirando, estás en un entorno machista. Todo el Perú, ¿no? La sierra, todo el Perú, ¿no? A ver, sácalo de su cerebro, ese señor cuando tenga 18 años, 20 años, sácalo. A ver, para él, el machismo es inherente. Él es así. Es como la religión, ¿no? Nacemos y ya nos están poniendo la cabeza en una pileta, nos echan agua y, y, y crecemos, nacemos, crecemos con la creencia de que Dios existe, con la disculpa del caso, de la inmortalidad del alma, y etcétera, etcétera. Y de que acá en la tierra sufrimos y de que arriba está la vida feliz. Y eso nadie nos saca del cerebro. Discusiones sobre eso me pegan ya. Tengo que salir de aquí. Pero eso, a ver, dile a una persona de que Dios no existe, ¿no? O habla en público de que Dios no existe, ¿no? O Castillo en la Constitución hace un cambio y de que la Iglesia Católica no está ahí considerado uno de los artículos. Será para que se levanten todos y lo expulsen, ¿no? O sea, eso está acá. Igual que el machismo, está acá. Él es así. Nació así, no, creció así, ¿no? Creció así. O sea, es un criterio aprendido para la criminología, ¿no? Aprendido. Entonces aquí viene el problema. ¿Y qué hace el Estado? Lo manda toda una vida al penal, pues, adentro. O sea, la sociedad los crea machistas y la misma sociedad, por medio del Estado, gana, guardado. Y todavía dicen, no hay que sacarlo porque el feminicida puede matar 2 veces. Yo digo, pero ¿está probado eso? ¿Alguna vez han visto a un feminicida que ha matado 2 veces? No, pues si no salen del penal. Esos señores están guardados, no está probado. Otro, hablaron de castración. Hay que castrarlos, a los violadores. Ya, pero ¿para qué vamos a castrar a los violadores que están en el penal si nunca van a salir? Yo me hago esa pregunta, ¿no? Digo, jamás van a salir. Debemos castrarnos a toditos acá, a los hombres, ¿no? A Eliseo, a Ricardo, a Roberto Macedo, hay que castrarlos, ¿no? Para que no, ¿no? Claro, pero ¿a qué castrarlos a ellos? Vengan nosotros, ¿no? Ya, castrenme, ¿no? A castrarnos, digo. Entonces, esos son contradicciones. Vamos con el tema de la prevención, analizando siempre el feminicidio, porque es un delito bastante crítico, ¿no? Bastante contradictorio. ¿La prevención qué es? El Estado aplica penas, claro, es difícil, ¿no? Yo le digo al machista, edúcalo. El otro tema, bueno, antes que me vaya a la prevención, es que ese es hay delitos instintivos también, ¿no? Buenas tardes. Hay delitos instintivos y delitos aprendidos. El machismo lo has aprendido. Por ejemplo, temas de colusión, peculado, lo has aprendido. Hay delitos que has aprendido, pero hay delitos instintivos. Matar, ¿aprendes a matar? ¿Mm? ¿Aprendes a violar? Entonces, ahí viene el tema, esos son delitos instintivos, ¿no? Eso ya es un poco, no todo es aprendido, pero los instintos, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? Bien, entonces, el tema de la prevención, el Estado, ¿no? ¿Cuál es su criterio, no? Aplica penas y esas penas comunica a la sociedad, informa a la sociedad, por medio del internet, noticias, televisión, radio, etcétera, y todo el mundo se entera, yo me entero, todos los hombres aquí se enteran, ¿no? De que el feminicida que ayer mató a una mujer se ha ido cadena perpetua, ¿no? Entonces,
todos sabemos, toditos, a las 6:12, ¿no? Sentencian y se va al penal. Toda su vida, no sale jamás. Y todos los hombres recibimos esa información, ¿no? Llega aquí y ahí se aplica, entre comillas, el tema preventivo, ¿no? Debería ejercerse la prevención para evitar delitos en el futuro. O sea, la prevención va al futuro. Hay una pena elevada, eso se supone que debe servir para prevenir delitos en el futuro, principalmente a todos los hombres, a todos los que estamos aquí y a todos los machos del mundo, ¿no? Pero al minuto siguiente otra mujer muere, todos los días igual. John Kelvin, ¿no? Claro, entonces, John Kelvin le pusieron ¿cuánto? ¿Quién me dice a John Kelvin cuánto le han puesto? 21 años. Eso también para mí fue desastroso. Finalidad preventiva. Analicemos. A John Kelvin le aplicaron 21 años por 3 delitos con curso real, ¿no? Primero, violación entre casados. No, primera vez que escuché eso, ¿no? Violación entre casados, por ahí preguntando, falta de consentimiento, etcétera, etcétera. Hubo violación entre casados. 2, violencia y resistencia a la autoridad porque tenía medida de protección ella, ¿no? La señora. Y él estaba medio picado, se metió. Ahí son 8, y el otro es lesiones en el contexto, ¿no? Del núcleo familiar y todo eso. Sumando llegó 21 años. Finalidad preventiva. ¿Ha servido de algo eso? Desde la finalidad preventiva para evitar delitos en el futuro. ¿Ha servido de algo? Yo me hago esa pregunta, no me lo puedo contestar, y no deseo contestarme tampoco. ¿No? Ha servido de un futuro feminicidio, profesor, a mi parecer. Pero al día siguiente ha ocurrido feminicidios, hasta ahorita. No. Lo que pasa es que nosotros malinterpretamos o mal practicamos el tema de prevención. Si bien es cierto, es un tema que tiene que ir amarrado del tema informativo, desde muy atrás, inclusive desde el colegio. Las No, pero universidades, ahí ya no hay ejemplo, prevención. Pues. perdón, pero no, Claro. Estamos hablando de la pena, sí. prevención al futuro, ¿no? No, me refiero, antes de la No, prevención es debería otro de tema. existir el tema informativo, si es que Claro. tenemos un tema de escalas, profesor. Mm. Por ejemplo, hace 2 o 3 días yo he escuchado en un foro que hubo de grupos organizacionales de mujeres en varias universidades del Perú. No existe un curso o no existe un momento o no existe un área que hable sobre la prevención, ahí sí, sobre la prevención de feminicidios y agresiones y todo lo que esté vinculado al tema mujer. No existe en ninguna universidad a nivel del Perú. Y ojo, la SUNEDU declara importante y como requisito principal, pero tampoco supervisa que esto exista, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo si no tenemos estos programas que suman en la trayectoria del hombre, del ser? Que también estamos, pues, abandonando el tema de la formación de un hombre, así sea por un tema de la sociedad o por un tema instintivo. El tema también va por el lado emocional. Sabemos que el tema de salud mental es importantísimo en estos mal resultados que a veces son mal resueltos, como usted comenta, profesor, pero son muchas cosas que el Estado no atiende en su totalidad. Claro, pero está bien, ¿no? Tu suposición está bien, pero el tema de mi planteamiento es que si la pena sirve con una finalidad preventiva en el futuro. No sirve. No sirve, Da, profesor. no sirve. Ese es el curso. Ese es el curso. Entonces, ¿para qué lo guardamos a John Kelvin 21 años? ¿Para qué? Y me hago esa pregunta. Muchos dicen
Ahí viene el derecho penal del enemigo, ¿no? Aislarlo, sacarlo de ahí, ¿no? Y mandarlo al penal, sacarlo, ¿no? Ahí sí está bien justificado, ¿no? Pero eso no está dentro de lo jurídico, ¿no? Desarraigarlo, sacarlo, justificar jurídicamente su detención, su pena, su prisión preventiva, guardarlo, aislarlo, segregarlo, ¿no? Ahí sí. Pero lo que dice la ley, no, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que le quitó la vida a Eddie Ágreda, y por si acaso no hago apología del feminicidio, si no estamos hablando si la prevención desde un punto de vista jurídico eh, es viable o no, ¿no? Y por eso no funciona. ¿Y por qué siempre hay, por ejemplo, lo sentencian por ejemplo, ya, al que le quitó la vida a Eddie Ágreda, al que le echó querosene, gasolina, ¿no? Desde esa época hasta ahora los feminicidios continúan. Entonces, acá viene un problema. La prevención de delitos en el futuro no funciona, no da. ¿Y qué hacer? No lo sé tampoco. No lo sé. El segundo es la finalidad protectora. ¿Protectora de qué? De bienes jurídicos. O sea, eso va con la finalidad preventiva, ¿no? Los dos ahí. Porque si hay prevención, hay protección de bienes jurídicos, ¿no? O sea, la vida, ¿no? Entonces ya no quitarían la vida a las mujeres, a los hombres y todo lo demás. Pero si la prevención no funciona, entonces la vulneración del bien jurídico, vida, se está dando, pues. O sea, no se protege, ¿no? Es un baremo ahí, ¿no? Es un baremo entre los dos, entre las dos finalidades, ¿no? Sí, buenas noches. Entre la prevención y la protección de bienes jurídicos. Muertos los dos, ¿no? O sea, no da, pues, ¿no? Eso está en el artículo 9 del título preliminar del Código Penal, ¿no? Y luego tenemos la resocialización, ¿no? Que es la tercera finalidad. Y la resocialización tiene tres subcomponentes, ¿no? La reeducación, la rehabilitación y la reincorporación, ¿no? O sea, tiene tres ahí. Ahora, yo me hago una pregunta, ¿no? Hay que dudar acá, hay que aprender a dudar. De repente ustedes por ahí hacen una tesis y cambian todo esto, ¿no? Eh, Resocializar, resocializar, ¿no? O sea, tiene dos partes, resocializar. O sea, significa de que la persona que ha cometido un delito no está bien socializado. Entonces va al penal, ¿para qué? Para resocializarlo, cambiarlo. Pero ¿y por qué no está bien socializado? ¿De qué? Yo me hago esa pregunta, pero, o sea, ¿cuál es el problema? Ya un feminicida no está bien socializado. Pero, ¿cuál es? No lo identifico. Yo les digo así, sinceramente, si una persona está, yo también estoy mal socializado, ¿no? Todos estamos mal socializados, pero otros más, otros menos, no lo sé, depende de tu sociedad, de tu cultura, tu familia. Eh, pero vamos a socializarlo, a resocializarlo. La sociedad lo ha socializado mal, ¿no? O sea, ese hombre, deben decir la sentencia, no se le sentencia porque no está bien socializado. Ya vaya usted al penal, 20 años, 30 años para resocializarlo. Increíble, ¿no? O sea, no entiendo. Vengo dictando este curso como 6 años y no encuentro una solución a esto, ¿no? Y a veces digo, la resocialización. El primer componente es la reeducación. Y ahí viene otro problema. ¿Educarlo de qué? Reeducarlo. En el penal, ¿qué hacen, no?
trabajos manuales, carpintería, sastrería, ebanistería, etcétera, etcétera. Y llevan oficios, cursos de oficios, ¿no? Se titulan ahí de oficio, carpinteros, etcétera. Pero eso tiene que ver con el delito, tiene que ver con la reeducación respecto al delito, ¿no? El criterio es que el penal, entre comillas, te educa, ¿no? Te educa para que con lo que has aprendido, cuando salgas a la calle, trabajes con lo que has aprendido en el penal. Pero un feminicida nunca va a salir. Entonces, ¿para qué le vamos a enseñar educación? Y además, la educación no es obligatoria, ¿no? Sí, a ver, adelante, Ofelia. Ofelia, o equivocadamente has levantado la mano. No, profesor. Buenas noches. Buenas noches, sí. Le escucho. Sí, justo estaba escuchando atentamente lo que usted señala. Sin embargo, no estoy de acuerdo, ¿no? Y le voy a, digamos, eso es parte también del ejercicio de la cátedra, ¿no? Claro, la duda, la discusión. Sí, y fundamentalmente porque he trabajado en un penal. Mm. Entonces conozco el sistema, ¿no? Trabajé 3 años y definitivamente el defecto de ese sistema de resocialización, de reeducación, es una falla en las políticas de Política criminal. prevención del delito. Claro, porque Mm. está enmarcado que la debilidad definitivamente está en ese sistema, no está hecho para esa reeducación y esa reinserción. No existe, es una utopía. Mi pregunta, un ratito, ¿y sobre qué reeducan en un penal? Mm, ¿O en en qué realidad, consiste? a ver, los... Te estoy interrogando, ¿ah? Te estoy interrogando. Creo que Sí, tú vas a hacer la clase. está muy bien, porque en realidad Claro, lo que yo le puedo comentar es de las vivencias, ¿no? No claro. existe un sistema como tal. Entonces, los presos que son por violación, yo trabajo en un penal de menores, entonces los jóvenes de 7, 8, 9, 10, 11 hasta los 18, y que algunos no tienen edad y que probablemente tienen 40 y dicen que tienen 17, no tienen DNI, entonces se le tiene que creer, ¿no? En ese contexto, no, todos están mezclados, entonces un violador puede estar con un asesino, ¿no? Entonces no hay una caracterización por tipo de delito en la que ellos puedan estar, por ejemplo, confinados y por tanto los procesos que puedan estar inmersos en él para su reeducación o resocialización puedan estar en función a esas características, porque como usted señala, y ya lo dijo el conde Lamarck en el año de 1300, en el siglo XIII, un asesino tiene un ADN asesino, ¿no? Entonces, probablemente el que nace en un contexto de padres asesinos tiene ese gen asesino. Lo que resulta después de esos procesos de adquirir una personalidad, a lo mejor mitigue, apague o esconda ese ADN asesino que lo tiene, ¿no? Y que de repente durante el proceso de su vida nunca salga, pero uno nunca sabe, ¿no? Entonces, ¿qué factor puede ser desencadenante? Es como cualquier enfermedad. El hipertenso nunca va a darse cuenta hasta que encuentre un desenlace Un que lo ratito. haga pues caer. Entonces, Un ratito. O sea, el que ha cometido delito para ti es un enfermo. no necesariamente, por eso le digo, o sea, existen delitos en los que sí probablemente vienen de los componentes genéticos y otros porque vienen por ciertas carencias, ¿no? O debilidades propias del sistema. Y aquí apunto a esas carencias desde el punto de vista del fundamento, del núcleo, donde todos salimos, de donde usted y yo hemos crecido en el seno de un componente familiar, de un núcleo familiar, ¿no?
con padre y madre, que ahora ya no existe, ¿no? Que ahora vemos que existen, por ejemplo, familias nucleares, hablamos de madres que tienen, madres que adoptan ese comportamiento de ser madres y padres, que tienes familias disfuncionales y X motivos. ¿Y por qué el Estado en un penal no ataca ese tema? Porque también existe el otro componente que es el endógeno y que es básicamente la corrupción por un lado y por otro también las perversidades. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos actividades con los presos, con los chicos que estaban recluidos, ellos nos contaban que, por ejemplo, muchos de los policías los violaban. O sea, muchos de los policías que querían comprarle la noche para tener, por ejemplo, algún tipo de comida especial, algún tipo de cuidado especial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De enfermos mentales que quieren cuidar a delincuentes. Ese es el escenario. Enfermos que cuidan a delincuentes. Entonces, ¿quién cura a quién? Y por otro lado, como le digo, el sistema no tiene ese componente de resocialización. Y le comento de los casos, ¿no? Nosotros optábamos porque al menos tengan un sueño de querer ser mejores, no delinquir, de no caer en esas circunstancias que por X motivo habían caído, ¿no? Hay casos y casos también, ¿no? Sin embargo, en esta forma de resocialización, el Estado tampoco te da, pues, y tampoco la sociedad permite, ¿no? Entonces, una pregunta que nunca me voy a olvidar es la que me hizo un joven al salir del penal. Me dijo, yo espero que cuando yo la encuentro, la vaya a buscar a su casa, usted me pueda atender, ¿no? Usted me pueda abrir las puertas de su casa y yo pueda para usted ser la misma persona que usted me ha tratado aquí en el penal, ¿no? Entonces, y que de repente si usted tiene algún negocio me pueda dar empleo. Nunca iba a suceder eso, porque como usted sabe, apenas iba a ir a mi casa con todos los chuzos y rayas que tenía en la cara, mi padre iba a llamar a la policía, o toda la gente iba a despertar ese prejuicio, ¿no? Por el hecho de ser moreno, por el hecho de tener algunas marcas o algunas señales, la gente te da una tipología, ¿no? Y te tilda probablemente de delincuente cuando no lo eres. Y a lo mejor en algún momento nuestras palabras calaron en esos individuos y quisieron salir de esas situaciones en las que se encontraban y nunca iban a poder porque la sociedad es así de perversa, ¿no? Quien lee Frankenstein lo podrá entender. Entonces, no estamos en una sociedad preparada para la reinserción. Personas que merecen que probablemente una oportunidad de poder trabajar dignamente no se puede. Usted encuentra a todos los delincuentes que son taxistas, ¿no? A los que son microbuseros, que antes existían, ahora manejan combis, pero no hay otro piso para ellos. O sea, no hay ¿por qué? Porque tienes un antecedente penal, porque las universidades tampoco aceptan, es más, no aceptan ni siquiera, se ha roto un poco el tabú en que las chicas ahora embarazadas puedan seguir en los estudios y terminar y concluirlos. Claro. Si con eso mismo no hemos empezado nosotros a cambiar, menos lo vamos a hacer con estas personas que intentan de alguna manera salir, pero que la sociedad no les permite. Ergo, yo lo que quiero señalar aquí, doctor, si me permite, es justamente que nosotros a través de nuestros gobernantes, lamentablemente, no tenemos políticas que vean estos factores de la pena y por otro lado los componentes de la reeducación y la resocialización, porque somos una sociedad que todavía, por ejemplo, no ha fortalecido bien ese núcleo familiar, así sea familias ensambladas o cualquier tipo de sociedad. Hemos dejado al abandono a los hijos, ¿no? Y esto está produciendo una sociedad enferma, ¿no? Y una sociedad totalmente descompuesta, sin misericordia, y la iglesia sí tiene su valor, ¿no? Yo he crecido en una parroquia, ¿no? En la que me han enseñado a mí o han fortalecido los valores con los cuales yo venía de casa, y he podido ser durante toda mi vida tratando de ser un ejemplo, primero en mi casa, y luego también con las personas con las que me rodeo. Y eso no tiene nada que ver con lo que usted señala probablemente, porque ya creo que las sociedades han ido cambiando, y la religión ya pues no es el opio del pueblo, sino
la religión es una forma también de vivencia, ¿no? Es una forma de expresar lo que nosotros deseamos ser en la vida, ¿no? Buenas personas, de bien, y eso no significa pues que vayamos a la iglesia y nos hinquemos y recemos todo el día. Creo que eso no es el discurso que yo escuché, al menos de joven, y menos ahora, ¿no? Que es una vivencia constante. Y por eso creo yo que en este estado en el que nosotros aprendemos el tema del derecho penal, tenemos que aprender que esto parte de unas políticas, ¿no? Y que creo que allí está probablemente el error. Y si vemos el aparato del Poder Judicial, es peor todavía, ¿no? Estamos más decepcionados cada día con todo lo que ocurre. Entonces, creo que el problema está en la persona, ¿no? O sea, quienes dirigen hoy día las fiscalías, quienes dirigen todos los espacios en el que administran la pseudo justicia, porque es justicia para unos y no para otros. Entonces, si la balanza se inclina cuando tienes más plata o cuando eres más gringo, ¿no? Porque si eres gringo te tratan bien, y si eres, yo soy de color, como me ve en la foto, de padres norteños, ¿no? Y soy una persona sencilla, común y corriente, pero si tú vas a un juzgado con un gringo, le atienden mejor al gringo y a ti probablemente te tratan como cualquier otra persona. Entonces, aquí no hay un respeto y un derecho a la persona por ser persona, más aún, si es de una zona rural, peor todavía. Entonces, aquí los parangones son una barrera para la administración, uno, del derecho y dos, de la justicia, ¿no? Y creo que ahí empezamos nosotros como a ser parte de este colegiado, formándonos, pero para poder administrar adecuadamente la justicia en una sociedad que requiere de valores y requiere de que nosotros seamos unos buenos abogados. Eso quería comentar, doctor, disculpe a propósito de lo que usted señalaba. No Gracias. está bien, sino que yo estoy realizando una evaluación positivista, ¿no? Una evaluación de un punto de vista jurídico. Eh, Tú has hecho una evaluación óntica, ¿no? Ontológica, óntica, y eso no tiene nada que ver con el derecho. Te he escuchado y de un punto de vista de análisis de las leyes, bueno, ese es otro tema, ¿no? Por eso entre el derecho y la realidad y la ontología y lo óntico hay un abismo, ¿no? El derecho es represión, y no lo obedecen, ¿no? Y para el derecho está la prevención, eso dice el título preliminar, y eso merece análisis, ¿no? No, ¿cómo le puedo decir? En el derecho se analiza el ser, al ser humano, no, jamás, eso no está dentro del derecho. El derecho crea una figura que se llama persona y le atribuye razonamiento, le atribuye voluntad, le atribuye una serie, ¿no?, de derechos, y le dice que la ley, si la ley te dice esto, debes obedecerlo. Para el derecho, la persona obedece la ley, ¿no? Y una persona, dentro del funcionalismo sistémico, de un punto de vista jurídico, ¿qué es un delito? ¿No? Un delito es la vulneración de una norma, ¿no? La norma tiene su vigencia, cometes un delito, lo mandas abajo. Aplicas una pena, mantienes la vigencia. Jacobs utilizaba a Hegel, ¿no? Y Hegel habló pues de la dialéctica, ¿no? Y eso está en el derecho penal. Entonces, lo que ocurre en la realidad no es lo que está en las leyes. Hegel decía, dentro de su teoría dialéctica, dentro de su dialéctica hablaba de tesis, antítesis y síntesis. Y Jacobs agarró y dijo, ¿cuál es la tesis? La ley. ¿Cuál es la antítesis? El delito. ¿Cuál es la síntesis? La pena. Y punto.
aplicamos el derecho y no corregimos la realidad. Y esa es una verdad, ¿no? Por ejemplo, aquí hay muchos profesionales, ¿no? Hay muchos profesionales, ¿no? Hay psicólogos. Pregunté a un médico, me parece, o no, y me dio una definición de dolo que difiere mucho de lo que dice el derecho penal, ¿no? O sea, el derecho penal es normativista. Y cuando hablemos de derecho, no debemos ir a la realidad, porque el derecho es normativo. Estamos nosotros en una burbuja, metidos ahí, y debemos analizar de un punto de vista jurídico. Y si queremos aplicarlo a la ley, a la realidad, tendríamos que ver la antropología jurídica, ¿no? Entonces, ver si realmente la ley funciona. Y ese es un problema. Este curso nos permite eso, ¿no? Ver la realidad y si la ley está bien. Hay leyes injustas, creo que es el 90%. Pero los abogados, ¿qué hacemos? Aplicamos. Pero corrige, previene delitos, ¿no? No previene. Vamos a las estadísticas, no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es mi incógnita, ¿no? Esa es mi incógnita, ¿no? Y la protección de bienes jurídicos, tampoco. Y la resocialización, mi pregunta es, ¿sobre qué hay que resocializarlo? Si la culpabilidad, hay una teoría, en la teoría de la pena hay dos teorías, la teoría absoluta y la teoría relativa. La teoría absoluta dice de que cuando una persona va al penal debe sufrir, debe espiarse, agarrar la Biblia, debe orar, estar en silencio, debe estar en su celda y debe pagar el daño en magnitud al hecho. Esa es la teoría absoluta, ¿no? Que no se aplica en teoría, porque todo el que va al penal sufre, ¿no? Esa es la teoría absoluta de la época de la teoría causalista. Y esa teoría no funcionó, ¿no? Siglo XIX, inicio del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Y allí, en la teoría absoluta, se ve el ser, lo óntico, la realidad, el ser humano, el que sufre, el que llora, etcétera. Pero esa es la teoría absoluta. La teoría relativa, estamos hablando a nivel jurídico, ¿no? Eso hay que tener un vocabulario jurídico. Eso, ¿cómo les puedo decir? Los abogados somos eso, ¿no? Nuestra esencia es, nuestro vocabulario debe ser netamente jurídico. Y la realidad, cuando uno está en un juicio, ¿no? Todo es jurídico. Los medios de prueba y, y los hechos planteados por el fiscal. Ese es el derecho penal. Y ahí no hay más. No existe más cosas, ¿no? De que la parte de la familia, eso no, ¿no? Entonces, en la teoría relativa, acá viene el tema de fondo antes de darle perdón, la palabra, ¿no? Pero las intervenciones jurídicas, ¿ah? Jurídicas, ¿no? Porque a veces yo soy jurado de tesis y los desaprobamos porque no tienen un vocabulario jurídico, ¿no? Estamos desaprobando, ¿no? Porque no hay vocabulario jurídico, hay que sustentarlo, ¿no? Y antes que se me vaya la idea, en la teoría relativa hay dos teorías, general y especial. General es orientado a la sociedad, especial al individuo. Cuando se aplica una pena, ¿no? Cuando se aplica una pena, comunica a la sociedad, teoría relativa general.
y le dice a la sociedad, le estamos poniendo 30 años y debe prevenir delitos. Ahora, y tiene dos subcomponentes, positivo y negativo. Teoría, relativa, general, positivo, con fines educativos, y cuando es negativo, con fines coactivos. Coaccionar, dar miedo. Una pena elevada debe dar miedo, pero no da miedo. Educa, tampoco, porque los feminicidios continúan, ¿no? Entonces, estamos mal. La teoría especial, la teoría relativa especial, está relacionada al individuo, ¿no? Hay teoría relativa especial positivo con fines educativos. Allí está la resocialización, tomen nota. La resocialización, creo que está en el foro esta pregunta, la resocialización está vinculada a la teoría relativa especial positivo. ¿Y qué dice? Si el individuo va al penal, debe educarse. ¿Pero de qué? Y el otro es la teoría relativa especial negativa. El hecho que está en el penal debe darle miedo y también influir en los individuos en una sociedad. Debe ser coactivo, ¿no? Y como el ser humano no cambia, no sé si cambiará, entonces van al miedo, para que a partir del miedo coactivo, negativo, puedan en cierta forma evitar delitos en el futuro. Así funciona la teoría relativa y la teoría absoluta. ¿Funcionará? No lo sé. ¿Qué está mal? Bueno, habría que reescribirlo, ¿no? Y al reescribir la finalidad de la pena, tenemos que reescribir todo el derecho penal. Y acá viene otro tema, la culpabilidad. Cuando una persona es sentenciada es porque es culpable. ¿Y por qué una persona es culpable? Se supone que tú debes ir al penal porque eres culpable, ¿no? Así es, ¿no? Vas al penal porque eres culpable. Pero cuando ya han escuchado ustedes la teoría absoluta y la teoría relativa, ¿han escuchado sobre la culpabilidad? No, no existe. Porque está la sentencia, ¿no? Consentida y ejecutoriada, ahí eres culpable. Te determinan tu pena, tu responsabilidad penal y punto. Ahí terminó lo jurídico. Pero el que va al penal es la persona, el, el ser, ¿no? Pero lo sentencian al debe ser. Y la culpabilidad entra en la teoría relativa, no entra. Se supone de que cuando uno va a reeducarse, debe reeducarse en función de la culpabilidad, ¿no? Si yo maté, me deben reeducar para yo regenerarme, ¿no? Y para no matar nuevamente. Y si yo soy violador, me deben reeducar en función de la culpabilidad para que cuando yo salga no vuelva a violar. Eso sería la reeducación en función de la culpabilidad. ¿Y qué es la culpabilidad? La culpabilidad es normativa. El derecho penal lo define y no tiene que ver nada con el ser humano. ¿Y qué es la culpabilidad normativa? Miren cómo lo define, ¿no? Porque un juez penal te sentencia porque eres culpable y te dice 30 años en la cárcel porque tú eres culpable. Y cuando va al penal, la culpabilidad a nivel jurídico no tiene que ver nada. ¿Y qué es la culpabilidad, no? La culpabilidad es la capacidad, ¿eh? O sea, esa persona tiene capacidad para entender. O sea, esa persona para el derecho tiene capacidad para entender.
he escuchado, ¿no? de enfermos, he escuchado de un tema de ADN. Y cuando hablamos de ADN y de que como dijo Lombroso, ¿no? El delincuente nato, ahí cambia, ¿no? ¿Y qué es la culpabilidad, no? Es la capacidad que tiene una persona, habla de persona, no habla de ser humano. El que va a la cárcel es el ser humano, no la persona. Es la capacidad que tiene una persona para entender que su conducta es ilícita. O sea, para el derecho penal, esa persona tenía capacidad para entender que lo que él hacía era delito. A pesar de que la ley lo motivó, la ley te decía, matas y te vas toda tu vida a la cárcel. O sea, la ley le decía, matas y te vas a la cárcel, pero él, no sé, pues no, para el derecho, ¿no? No hizo caso, o no lo entiende, o no quiere entenderlo, no lo sé, desde un punto de vista jurídico, ¿no? Es la capacidad que tiene una persona para entender que su conducta es ilícita a pesar que la ley lo motivó, no pudiéndose autodeterminar de acuerdo a la ley. O sea, tú no has podido autodeterminar tu conducta de acuerdo a lo que la ley te decía. Esa es la culpabilidad normativa desde el funcionalismo sistémico. Perdón, político criminal de Roxin. Y eh, para Jacobs, ya ese señor ya es más abstracto. Él dice que el delito es, ¿no?, quitarle vigencia a la norma. Si tú cometes un delito es porque no obedeces la ley. Y si te ponen una pena es la revalorización de la vigencia de la norma. Si te mandan a la cárcel, te revalorizan la norma y comunican a la sociedad de que la norma sigue vigente, ¿no? Y el ser humano, ¿dónde estará, no? Dice que no es necesario recurrir a lo óntico. Porque, o sea, ¿qué es lo óntico, no? La voluntad, la razón, la representación, la idea, la fenomenología, ¿no? Dice que no es necesario, eso para Jacobs, ¿no? No es necesario. La persona tiene que obedecer la ley. Yo me hago una pregunta, ¿y por qué no obedece la persona la ley? No desea, no lo entiende. Eso es, como les digo, lo jurídico. Eso es lo que dice la ley. Y por eso quizás el penal no funcione. Es abstracto. Abstracto. El derecho penal es abstracto. La teoría de la pena es abstracta. Muy abstracta. Y no aterriza en la realidad. La realidad tengo otra cosa, ¿no? Y no sé, no funciona. Entonces, la resocialización forma parte de la finalidad de la pena, resocializar, ¿no? Desde un punto de vista que tiene un sustento desde la teoría relativa, especial, positivo. Eso se llama resocializar. Teoría relativa, especial, positivo, con fines de educación, pero no desde un punto de vista de la culpabilidad, no, sino, ¿para qué lo educan? Para que cuando salga, trabaje de lo que aprendió. Y si nunca sale, ¿no? Jamás va a salir, ¿no? Uno que a mí me imponen 30 años, ¿me voy a educar? ¿Ustedes creen que tendría sentido 30 años de cárcel para resocializar? Sin beneficios penitenciarios, al menos los beneficios penitenciarios motivan al interno a portarse bien, está motivado, estudia,
trabajan, porque va a cortarse la pena y puede salir, ¿no? Con una semilibertad o una liberación condicional. Pero si le han quitado los beneficios penitenciarios, pues acaso no estamos hablando de la víctima, estamos hablando del sentenciado, del interno, ¿no? Si nunca le van a dar beneficios, ¿para qué? Entonces el penal es un bolsón humano ahí de donde no salen, no van a salir. Y así hablamos de hacinamiento. ¿Cómo no vamos a hablar de hacinamiento si las penas son elevadísimas? Incluso las prisiones preventivas representan el 40% de las personas que están en el penal y el resto tiene sentencias elevadas, súper elevadas. Realicen una tesis, el tema de penas, ¿no? No tengo solución al problema. Yo, como le digo, vengo dictando como 8 años, 6 años y no encuentro una... yo pienso que si lo encuentro, una solución, bueno, sería de un punto de vista jurídico también, ¿no? Y que si se podrá aplicar a la realidad, eso es un problema. Y es un problema fusilarlo. En feminicidio, ¿qué falta? Si las penas elevadas no previene el quitar la vida a las mujeres, no previene, ¿no? En el futuro, ¿eh? Entonces, ¿qué pasaría? Eh, ¿Cuál sería más arriba ya? Pena de muerte. Habría que eliminarlos a toditos. Ahí vienen problemas religiosos, ¿no? Políticos, constitucionales. Nos tendríamos que apartar de muchos sistemas jurídicos y aplicar la pena de muerte. Un violador puede cambiar. Es difícil. Entonces, ¿para qué lo mandamos? Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? Al violador lo sentencian también cadena perpetua. Se supone que ya no debe haber violadores, ¿no? Porque todos los violadores que iban a violar le dan miedo, pues, ¿no? Le dan miedo. No, ni hablar. Ya no violo, porque me mandan a la cárcel y no salgo. Pero no razonan así. Entonces la ley no es efectiva. Hay una teoría en criminología que se llama la teoría de la anomia. Lean eso, la anomia. ¿Qué es la anomia? Están las leyes, pero hay un desorden. Las leyes no son eficaces. Hay ineficacia en las leyes. La persona o el ser humano, porque en criminología es ser humano, el ser humano siente de que no debe obedecer la ley. No debe obedecerlo. Dice, no, o sea, no, la ley no le influye. La ley no lo motiva. La ley no le dice nada. La ley está ahí, pero no llega acá. Eso es anomia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? En realidad, eh, es un cuestionamiento porque no funciona, pues, ¿no? No funciona, ¿no? En realidad no sé qué está pasando. El problema también es que inicialmente el derecho era un derecho natural, ¿no? Ustedes saben que hay un derecho natural y un derecho positivista, ¿no? Y cuando es positivismo, ahí se malogró todo, en el positivismo, ¿no? Empezando por Comte, ¿no? Y el positivismo, que es netamente lo jurídico, porque nosotros somos positivistas, en el positivismo no interesa las causas. El positivista ve la realidad, absorbe una información, saca sus leyes, sus teorías, etcétera, para poder mejorar, pero el derecho es positivista, ¿no? 100%, aunque ahora se dice que no es positivista, pero ¿qué hace el derecho, no? Va a la realidad de un delito, saca los medios de prueba, ¿no? Y lo lleva a juicio. Y ya tiene sus leyes, tiene sus normas, sus principios,
y aplica. Ese es el positivismo. No interesa las causas. No interesa las causas. En el positivismo no hay lo óntico, no existe, no da. Si se aplica la psicología en el derecho penal es para ver su perfil, si es un psicópata, etcétera, ¿no? Pero no para saber sus causas. Ustedes habrán escuchado las neurociencias. Para la neurociencia todos son inimputables, porque el delito es instintivo, está en el tálamo, acá adentro. Y cuando la persona comete el delito, la razón después llega después, llega tarde. Y ahí viene la conciencia, ¿no? Al cargo de conciencia, ya lo hice, ya perdí, ¿por qué lo hice? No lo sé, ¿no? Y ahí recién llega la razón. O sea, la razón llega cuando ya el delito se hizo, ¿no? Claro. Entonces ahí viene el problema. A nosotros los abogados no nos educan a cuestionar la ley. Eso es un problema también, ¿no? Ahí está la ley, punto, eso lo estudiamos. Pero hay que cuestionarlos. No hay que pensar, de repente por ahí sale una idea, ¿no? Entre algunos de ustedes, que la finalidad de la pena debe ser de otra forma, ¿no? Bueno, cambian el artículo 9, el título preliminar, lo borran, ponen otro, una tesis. Y cambia todo el derecho penal, el tema procesal, el derecho penitenciario, cambia todo. De repente no existe penales, penal se borra. ¿Y qué hacemos con ellos? Para la criminología no debe existir derecho penal. No debe existir derecho penal ni el penal. Y el juez debe ser una especie de estado mayor multidisciplinario. No debe ser un abogado, no, sino debe ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Un colegiado ahí, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos ahí para sentenciar. Y la criminología dice que la sentencia debe ser una receta para curarse. La sentencia debe ser una receta, ¿no? El médico dice, te vas a internar un mes y de ahí sales sano, ¿no? Entonces, te mando al penal 30 años para que te cures. Es una utopía, ¿no? Entonces, el tema de las penas es un conjunto contradictorio, es todo un tema contradictorio que en realidad no tiene sentido. Por ejemplo, a la chica le han mandado 30 meses al penal. 30 meses. ¿No? ¿Y por qué no puede llevar el proceso, el juicio en libertad? Yo me hago esa pregunta. ¿Por qué no lo puede hacer? Es que el derecho penal plantea para la prisión preventiva, en la prisión preventiva, mandando al penal, no funciona la teoría de la pena. Ahí no funciona. ¿Y qué teoría funciona ahí? En la prisión preventiva, cuando está dentro. Para el derecho existe, pues, ¿no? El peligro de fuga, la obstaculización de la actividad probatoria, y ¿qué más? Y nada más. Entonces, el juez ha determinado que ella se va a fugar. Y como ella se va a fugar, ya, al penal. Y de que va a obstaculizar la actividad probatoria, pero en el futuro. O sea, el juez tiene una visión hacia el futuro, ¿no? Es igual que el peligro de fuga. Se va a fugar porque la pena es alta. ¿Y cómo sabe eso el juez? Pero hace una proyección al futuro. Eso ocurre todos los días en las prisiones preventivas. Va a obstaculizar a la actividad probatoria. Va a ir donde el perito y lo va a amedrentar. Va a ir donde el testigo y le va a decir que no vaya. ¿Cómo sabe? Pero así es el derecho. Y lo envía a 30 meses. Y todavía razona el juez, vean el video, que el 30 meses es proporcional, 36 no.
y ahora esa chica está en el penal. Habrá cometido un error, sabes, que lo sentencian, ¿no? Entonces, yo a veces digo, y me hago una pregunta también, ¿por qué un violador no puede llevar el juicio fuera del penal? ¿Por qué? ¿Sabes? O un feminicida que lleve el proceso fuera del penal y que lo lleve en libertad. ¿Puede ser o no? No, ¿Y por qué? porque, porque ellos son un riesgo, ¿no? No quiero excederme en el tiempo, pero No, pero ¿cómo sabes ellos tú, consideran, un por ratito, ejemplo, cómo porque, sabes tú que es un riesgo? A ver, ¿hay porque pruebas eso, evidentes? los casos que usted ha puesto de un violador, no sabemos cuál es no en el Perú, ¿ah? En el No, Perú. en todo el mundo hay violadores. Claro, pero en el caso nuestro todavía no ha habido una investigación en materia de ciencias duras que determine fehacientemente cuál es el origen, ¿no? Puede ser un origen, por ejemplo, en los Estados Unidos sí hay una determinación, ¿no? Que está orientada hacia la enfermedad y las penas, como acá, no hay una pena, cadena perpetua acá es creo que 35 años, o sea, Claro, en realidad se sí va a convalida. salir, ¿no? Entonces, lo que, la pregunta que usted hace es que eso es un riesgo, por ejemplo, es como mi vecino, supongamos que el vecino, usted tiene hijas menores, y usted vive al costado de un vecino que además han dicho que es violador. ¿Acaso usted como padre y su hija va a comprar a la tienda, ¿no? ¿Usted cree que va a estar seguro pensando de que el vecino, que además es un violador y que a lo mejor gracias a un abogado que vive al costado ha dicho que pueda estar en prisión dentro de su casa, ¿no? ¿Usted cree que no representa un riesgo para sus hijas? Claro que representa un riesgo. Pero Probablemente usted diga que esa, no. esa teoría del riesgo, ¿en dónde está en el derecho? Claro, lo que pasa es que en la teoría ya, o por qué se aplica, por ejemplo, el tema, o por qué usted aplicaría en el caso de las teorías, yo pienso que mm, son las teorías preventivas, pues, porque finalmente lo que usted hace, o cuál es la finalidad, en todo caso, de lo que usted señalaba con respecto a qué está detrás de la finalidad de la pena, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la justificación está en sí misma, pues, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros hacemos respecto al derecho que llevamos respecto es que permita que la persona, ¿no? En estos casos, pueda reeducarse, resocializarse, ¿no? Sin embargo, la teoría de las penas estudia lo que durante todo este tiempo usted ha señalado, ¿no? El tema de los sistemas, los regímenes y los beneficios penitenciarios. Probablemente el hecho de purgar pena en su casa de repente no representa para nadie un riesgo, para mí sí. Por ejemplo, yo como madre o como hija, para mí sí representaría un riesgo. Has ¿Dónde dice? mencionado, antes de la idea, has mencionado un término, el riesgo. Eh, el riesgo está, bueno, el riesgo está en la teoría del delito, en, en la teoría funcionalista, ¿no? En la imputación objetiva está la teoría del riesgo. Bueno, lo vamos Y, a aprender con usted, doctor. Nosotros en realidad ¿no? estamos en esta Y en cosa. realidad, mira, has tocado un término, el riesgo, y que si a partir del riesgo tú justificas una pena, ya hayas una tesis, ¿no? O sea, ya, finalidades. Prevención del delito no funciona. ¿Cómo se llama el otro? La protección de bienes jurídicos, ya, el riesgo. Crea tu teoría. ¿El riesgo en qué? El riesgo a lo demás, por eso hay que sacarlo, ¿no? Así sería, ¿no? Claro. Sacarlo de la sociedad, ¿no? Llevarlo al penal para que no genere un riesgo o mantener la normal convivencia de los individuos dentro de una sociedad, ¿no?
pero eso no está escrito. Y eso no está escrito, ¿no? Podría ser una tesis, no está mal, ¿no? Dentro del Está marco bien, de lo que claro. señala la propia finalidad de la teoría, ¿no? Que es La, la parte la preventiva, teoría, protectora. Entonces, ¿cómo vamos a llamar una sociedad? claro. O sea, ahí entraría, por ejemplo, el tema del riesgo con respecto a la protección de bienes jurídicos, ¿no? Ah, ahí tienes tu tesis, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, has agarrado un tema, una palabra muy importante, ¿no? El riesgo. Y en el fondo es así, ¿no? Pero, pero la ley no lo dice, pues. Ese es el problema. Por ejemplo, ahí José, y la motivación, ¿no? Pero la motivación del juez queda en la sentencia, pues. Y lo que sucede en el penal, ya, ese es otro tema, ¿no? Es otro tema, es bastante difícil, complicado, ¿no? Y como les digo, este curso habla de los internos, ¿no? ¿Y qué es más Debería, costoso, doctor? Una consulta. ¿Qué es más costoso? Por ejemplo, usted plantea que no está, desde mi punto de vista, con el poco conocimiento que tengo solamente de los estudios de derecho, eh, ¿qué es más costoso, por ejemplo? La prisión preventiva, o sea, mantener, porque finalmente se mantiene con nuestros impuestos, ¿no? A esta persona durante 30 meses, o que lo haga desde su domicilio, donde yo le pongo 2 guardias que también me cuestan al Estado. ¿Qué es más costoso? o Eh, grilletes, ¿no? Son grilletes electrónicos. pero acá no funciona, ¿no? Entonces, la pregunta es también, ese grillete tiene también un costo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que me va a brindar a mí más al margen de lo que el objetivo de la prevención preventiva es la coerción, ¿no? De esta persona y la presencia para evitar, pues, peligro de fuga o cualquier otro tipo A ver, de situación? yo hago una pregunta, ¿no? Lo dejo ahí antes de darle la palabra a mi tocayo, a Roberto. Mandarlo al penal 30 meses ha generado un riesgo a la normal convivencia de la sociedad, a la chica, no me acuerdo su nombre, eso lo dejo en el tintero, ¿no? A ver, adelante, Roberto Canani. Has esperado bastante. ¿Qué tal, doctor? Sí, buenas noches, claro, esperado, no se preocupe. Lo que le quería preguntar, y bueno, que también se lo había puesto en el chat, era entonces hasta qué punto una pena se puede considerar que surge su efecto, ¿no? El que realmente se quiere, que resocialice, ¿no? Que sea preventiva, o sea, hasta qué tiempo se puede considerar que una pena, ¿no? No sé, de 4 años, de 5 años, de seis Claro. años, ¿qué tan larga puede ser para considerarse que sí? O sea, Efectivamente, hasta este punto sirve aplicar una pena. Y de aquí en adelante, bueno, ya no es como usted lo menciona, ¿no? en el sistema, perdón, en el sistema penitenciario hay 4 teorías. La penúltima es la teoría reformatoria, ¿no? Y el último es la teoría de etapas. Pero la penúltima teoría, el sistema penitenciario, el sistema reformatorio de la pena, perdón, el sistema penitenciario reformatorio habla de una pena indeterminada. Y eso va a tu pregunta, ¿no? Y yo pienso que aplicar una pena indeterminada para mí sería lo mejor. Porque ya, listo, yo entro al penal, no tengo pena. Y si nunca quiero reeducarme, no quiero estudiar nada, nunca salgo, ¿no? Pero si yo deseo salir, me porto bonito, aunque eso es ficticio, entonces, no estudio todos los cursos, trabajo en todo lo que hay, me porto bien, no peleo, un alma de Dios, tranquilito, y salgo, pues, ¿no? ¿En cuánto tiempo podría salir? 5 años, 6 años, con pena indeterminada. Allí yo pienso que existiría motivación y todo lo demás, pero su efecto preventivo, imagínate un violador sale a los 5 años y genera un desastre social, un caos, una presión mediática, va a tener que regresarlo. Es imposible mediáticamente que un violador salga. Yo pienso que mediáticamente no debe salir, jamás. El violador de menores tampoco debe salir.
¿no? ¿Por qué? Porque no debe salir, pues, ¿no? Como dice su compañía, genera un riesgo. Pero, y la teoría de las teorías que es que mismo, ¿no? O sea, la finalidad preventiva, protectora y resocializadora. O sea, ya, se supone que si estás 10 años en el penal, o 5 ya, ¿se debe resocializar o no? Se debe haber reeducado el violador, ¿eh? O el feminicida. Se debe haber reeducado, rehabilitado y reincorporado a la sociedad. En 10 años yo estoy rehabilitado, estoy resocializado, ¿no? Entonces, se supone que la labor que cumplió el penal ha surtido efectos en mí y yo salgo. Eso sería lo ideal, ¿no? Ya no soy feminicida, ya no, ya. O ya no soy violador. El problema es que la educación en el penal no ataca al ser, ¿no? O sea, tu esencia como ser humano. Si tú eres un violador, tienes una esencia, ¿no? Como hablaban de ADN, ¿no? Un poco lombrosiano, ¿no? Tienes tu esencia. Pero tú trabajando en carpintería, trabajando en ebanistería, cosiendo, etcétera, ¿va a cambiar tu esencia? ¿Lo que tú eres? No. Entonces el Estado, ¿qué dice? Mejor que se quede, pues. Ya 30 años, ¿eh? Jamás debe salir. Nunca debe salir porque él no cambia. Él es violador, pues, ¿no? Entonces el sistema penitenciario, política criminal no funciona. Entonces, ¿qué hacer? Porque si lo sacamos ese violador en 10 años, se va a violar de nuevo. Entonces, ¿el sistema funcionó? No. Y para evitar ese colapso, mejor, lo mismo ocurre con lo de robo agravado, ¿no? De hurto, robo agravado, los secuestradores, los extorsionadores, ellos no cambian. Por eso han elevado las penas para aguantarlos, ¿no? Por ejemplo, el que asalta a mano armada entre 2 de noche es cadena perpetua, robo agravado, cadena perpetua. Ese señor no debe salir. Y el que asalta a mano armada, pero con corbata y con cuello, Ese debe también salir. debe- Es si sale, aunque han elevado las penas y no tiene beneficios penitenciarios. Y eso merece otro análisis. Y generalmente son profesionales. Ahora, esas personas, viendo desde la culpabilidad, ¿tenía capacidad? Sí. Para entender, sí. O para comprender que su conducta era ilícita, ellos sabían. Claro, tienen mayor culpabilidad. ¿Por qué no han podido autodeterminarse de acuerdo a ley? Yo me hago esa pregunta. ¿Y por qué no se autodeterminan? Muchos dicen el poder, el dinero, bueno, no sé. O sea, no puede decir no. Eso no sé, no. Bueno, todos somos proclives al delito. Estamos en la casa del jabonero. Si no caes, resbalas. Yo me hago una pregunta. Llegas a la presidencia de la República, te sientas en la mesa ahí en el Palacio de Gobierno, te estás acomodando bien bonito, llega la gente de pesquería, toma tu millón y piensas. Ya, Ahí está el delito, ahí está el delito. ahí está el tema. No debes pensar. ¿Y por qué no dices no? Llega Pero la gente, piensas, llega la gente de petróleo, pa tu millón. Llega la gente de gas natural, toma tu millón. Llega la gente de construcción civil, toma tu millón. Llega todo el mundo, has amasado 20, 30 millones, tipo Toledo, Llanta. ¿Dirías no? Yo creo que no. Yo creo que no, ¿no? Y ahí viene el tema, el cerebro, claro, y el cerebro se bloquea, ¿no? Claro, el cerebro se bloquea. No sé qué pasará, ¿no? En el cerebro, ¿no? ¿Y por qué no puedes decir no cuando te ponen un millón ahí? es la ¿No? psicología criminal, doctor. Lo que Todos, sucede, ¿no? allá hablando ya del contexto criminal, ¿no? O sea, en realidad yo Claro, creo que a muchos de los compañeros que están acá queriendo participar, yo creo que nos ha sí, ocurrido en algún momento
Sí. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, ¿no? Varias veces en las que, como parte del ejercicio de la función en la que trabajo en el Estado, el hecho de poder acceder o ayudar a las personas, que es mi función, se confunde con un favor, ¿no? Por las comunidades que no asienten que, en el caso de la función pública, el Estado le paga a usted para administrar justicia, no para que nosotros veamos que usted nos hace un favor, ¿no? Pues, eso es en lo teórico, ¿no? Pero viene alguien, te da 1 millón, Claro, por eso, en los casos en los que y tú dirías, ¿no? ha podido corromper, para mí ha sido un insulto, ¿no? O sea, un No, pero insulto, tú dirías, ¿no? porque no lo pienso, pues porque no lo pienso, doctor, No, porque apenas viene con la mano, disculpe, usted está, primero, que usted se equivocó, ¿no? Y segundo, que usted no es un premio, usted me ofende, porque yo estoy cumpliendo con mi función, ¿no? Entonces ellos ya se sienten un poco mal, disculpen, ¿no? Porque están acostumbrados a tener esa conducta, que para mí sí es una ofensa. no, En todo pero caso, la por que si le han usted lo mandado, piensa, pues si yo te doy 1 millón, ¿cómo sé que había en ese monedero, en ese sobre? ¿Cómo sé cuánto dinero había? Yo no no, lo estoy pero, pensando. no, pero Entonces, yo le hago una pregunta, ¿no? En el derecho no se habla de justicia, no se habla de valores, la moral no existe en el derecho. Debemos partir por ahí. En el derecho no hay moral, no existe la moral, la justicia no existe, ¿no? No existe, ¿no? O, por ejemplo, a una persona lo sentenciamos porque es inmoral, no. O porque no tiene valores, no. La deontología está fuera del derecho, ¿no? Y el derecho penal, ¿no? Porque yo, si tuviera mi moral, yo no defendería, pues, ¿no? A los altos funcionarios de Perú Posible. No, Perú Libre, ¿no? Perú Libre. Yo iría contra mi ética, ¿no? Ahora estoy defendiendo un caso de drogas de Pucallpa. Si lo veo de un punto de vista moral, ya, ¿no? Claro, pero entre la justicia y el derecho hay un abismo. Si eliges la justicia, no hay derecho. Y si eliges el derecho, no hay justicia. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Bueno, claro, terminó la clase coincido con y, mi compañero, doctor. Mire lo que han puesto los compañeros. Yo coincido en que entre el conflicto entre el derecho y la justicia siempre es la justicia, ¿no? pero entonces, mira, pero y los medios de prueba, en el derecho, ¿qué es medios de prueba, sí o no? ¿No? Evidencia. El que no puede probar, pierde. Y se hizo justicia. Yo no tengo dinero para probar, contratar peritos y todo lo demás, pero, ¿no? Entonces, es todo un tema de discusión. eh, es todo un tema de discusión cuando uno entra a hablar, pues, de moral, ¿no? De la balanza, ¿no? Y de la balanza, hay una mujer ahí con la balanza y con la vendado los ojos, ¿no? Dice, no quiere ver las injusticias. Pero bueno, al final en el derecho todo es discutible, todos son opiniones, todos son ideas. En el derecho hay que saber argumentar, ¿no? Hay que saber argumentar aplicando el método deductivo. No se olviden de eso, ¿no? ¿A qué hora termina la clase? A las... No, no, falta todavía, ¿no? 7:40, ¿no? Falta. Entonces es el método deductivo, ¿no? Bien, entonces ahora el otro tema, antes que se me vaya, la finalidad preventiva, protectora y resocializadora, ya lo vimos. La teoría absoluta, relativa, general y especial, también ya lo vimos. Ambos están ahí, ¿no? O sea, la pena es preventivo. Prevenir delitos en el futuro. Esa es la idea de fondo. Si quieren cambiarlo, cámbienlo y escriban otra cosa, ¿no? Y claro, 7:19, ¿no? Así, 7, así, 7:19. Entonces ya estamos ya afuera, ¿no? Entonces, sí, adelante, Elizabeth, a ver una chiquita ahí para allá. Sí, ahí están, los PPTs están
en la plataforma, de acuerdo a sus NRCs. Ahí están ya todos ha subido, ¿sí? Ya, profesor, sí, nada más que quería un poco opinar sobre el discurso de la compañera Ofelia, que de hecho ella ve otro tipo de casuística con personas privadas de su libertad menores de edad. La situación es completamente diferente con adultos. Yo no trabajo. Existen alianzas corporativas del lado privado que apoyan, ya estoy ya 5 años apoyando en la cárcel de mujeres acá en Cusco. Tenemos los accesos, el ingreso, porque trabajamos instalando talleres productivos, justamente por el tema y apuntando a la resocialización. Ellas y ellos, porque también entro a la cárcel de varones del Cusco, pueden aspirar y tener el derecho que corresponde a cualquier persona de afuera. Yo sí creo en que existe gente que quiere cambiar, en que existe gente que se puede resocializar. No todos están juntos, no todos están juntos. ¿En esos programas está el feminicida? Bueno, en realidad yo no ubico a un feminicida ni no, pero más trabajo con la cárcel de mujeres. Cuando yo ingreso a una cárcel de varones, existen algo de 14 talleres donde trabajan absolutamente todos ellos. Muchos de ellos, profesor, muchos de ellos. ¿Y eso le cambia la mentalidad de que no cometer delitos en el futuro? No, a ver, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Si nosotros hablamos de una pre-resocialización, el sentido de querer, digamos, no justificar, sino solucionar en la mentalidad de cada uno de ellos el error que han cometido, porque sabemos, ojo, y esa era una pregunta que yo le quería hacer a usted, ¿cómo es que nosotros determinamos el cambio a una persona afuera de la cárcel? Si estando dentro de la cárcel, él se junta con gente que de repente ha ingresado, muchos de ellos, profesor, son inocentes. La justicia tarda demasiado en funcionar. Entonces, se contamina, ¿me entiende? Así es. Hay un derecho que les corresponde a ellos. Yo trabajo con las mujeres allá. La mayoría de las mujeres han sacado su propio RUC, se han independizado, son autónomas y como cualquier ser de afuera pueden ser empresarias. Tienen su RUC, ellos trabajan en un taller de carteras donde intervenimos con Renzo Costa. Yo soy quien gestiono los donativos de Renzo Costa, que es una empresa gigante, es un imperio a nivel del Perú, y ellas pueden trabajar para Renzo Costa o pueden vender sus carteras afuera, pero todo lo que generan es el ingreso para su familia. Es otra cosa cuando uno habla con cada una de ellas, ¿me entiende? Verlos de afuera o verlos en general de manera integral es totalmente diferente de estar con cada una de ellas, de compartir con cada una de ellas. Pero la mentalidad femenina también es diferente, ¿no? Que la masculina. Sí, la mentalidad femenina es diferente a la masculina, pero en los masculinos también se puede aspirar a algo de eso. Y yo sé que existen seres con mucha bondad. Y como le digo, hay mucho inocente que está pagando culpas que no son y no les corresponde. De todo, profesor, absolutamente de todo. Eso era todo. Sí. Muchas gracias. No, claro, tú me hablas de un punto de vista del ser, ¿no? Pero de un punto de vista jurídico, perdido, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico, ojo, ¿qué es lo recomendable para un abogado? Trabajar de forma multidisciplinaria con muchos más profesionales. Es una forma de resolver el problema de estas personas que están dentro. Si nosotros somos técnicos al hablar, vamos a desconocer el otro lado mental, el otro lado que ellos tienen como seres, profesor. Para mí es importante que el trabajo sea multidisciplinario para poder tener algún tipo de esperanza con ellos. Claro, o sea, pero eso no está escrito pues en la finalidad de la pena, ¿no? Pero puede ser un compromiso individual de cada uno. Sin embargo, claro, y yo detesto las políticas, yo detesto todos los procedimientos, mal procedimientos, las impunidades que no corresponden a personas que deberían de ser, de repente hasta, yo estoy en contra de los violadores, profesor, y es un tema que a mí me asfixia. Sí lo sé. Sí lo sé. Lo que sí sé es que también no vas a ser penalista, ¿no? No, dije de una vez, no, jamás. Bueno, claro, es ya el tercer curso ya que
¿no? Estamos en esto y bueno, lo que yo trato es, cuando uno enseña, debe enseñar a dudar, a reflexionar, dudar. Uno no debe venir aquí e imponer ideas, ¿no? Uno debe enseñar a dudar, todos deben salir de aquí pensando, dice, ¿qué cosa hago en el derecho? Esto está bien. Pues eso es bueno, ¿no? Genera la capacidad crítica y reflexiva de los alumnos, ¿no? Bien, muchas gracias y no se olviden los foros, el foro, el examen de autoevaluación y el examen, perdón, el consolidado 1, ¿no? Me parece que desde el domingo creo que tienen ustedes 3 días más, ya, no se olviden, ¿ah? Porque después están que me llaman, me dicen, por favor, profesor, un poquito más, y esto que el otro, no, cumplan el cronograma, y en realidad es fácil, ¿no? Fácil, yo sé que ustedes todos están aprobados. Bien, muchas gracias, nos estamos viendo la próxima semana para ver el tema de la unidad 2, ¿no? Bien, gracias. Hasta mañana, profesor. Muy interesante su tema. Bien, gracias, hasta Gracias, luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas Hasta la noches. próxima clase, estimado docente. hasta luego, hasta luego. Permiso, profesor. Bien, gracias. Doctor, ¿no crea un WhatsApp del grupo del salón? No. Hay una de sus compañeras o compañeros creo que ha creado. Ahí tienen que Por favor, llamar. mi compañero que ha creado el link, por favor, lo puede colgar en el mensaje para que todos los compañeros que están preguntando también puedan ingresar. Gracias. Bien, gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.